Muy buenos días para todos, espero estén muy bien. Vamos a esperar un minuto que acaben los compañeros de acceder y en el chat me voy a permitir anotar las netiquetas del día de hoy para que las tengamos en cuenta. Bienvenidos a este espacio. Antes de colocar cualquier saludo, quiero pedirles el favor que lean las netiquetas del día de hoy para que podamos hacer un trabajo en conjunto productivo, respetuoso y cordial. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Vamos a estar trabajando en este tiempo preguntas que ustedes tengan. Por favor, asegúrense que sean preguntas que no hayan hecho los compañeros en el chat. O sea, traten de revisar, por favor, que no estén repitiendo la pregunta y por favor revisen estas etiquetas para que las tengan en cuenta en el momento de comenzar a hacer sus intervenciones en el chat. ¿Listo? Así que revisen por favor eh, las normas de etiqueta antes de comenzar, mientras acaban de acceder los compañeros. Listo, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces ya comenzamos. Si quieren, podemos hacer las preguntas del día. Buenos días. Por favor, comenzamos a hacer las preguntas a partir de ahora. Hay un punto de la reunión donde debo de tener las preguntas para que por favor lo tengan en cuenta, porque pues tenemos un límite de tiempo. Entonces, procuro contestar todas las preguntas. Entonces, pues adelante con las preguntas y comencemos la sesión del día de hoy. Yo espero que estén avanzando en el curso, que tengan muy claro que este curso les ayuda, pero que el 90% del proceso lo pone usted. Tenga en cuenta que esta no es una sesión de soporte técnico, para eso tenemos sesiones de soporte técnico 2 veces al día. Entonces, tengan en cuenta que el proceso tiene que ver con ese proceso. Bueno, no entiendo, Yalile, lo de la autorización. Por favor, acláreme porque no le entendí la pregunta. Listo. Vamos a mirar las preguntas que tengan los profesores. No olviden leer las normas de etiqueta para poder tener un trato cordial en esta reunión y poder trabajar en armonía. ¿Listo? Recuerden que esta no es una sesión de soporte técnico para que los tengan en cuenta. Listo, entonces vamos a comenzar a contestar las preguntas de ustedes, ¿les parece? Listo. Bueno, querida Yalile, no tengo clara la pregunta tuya, entonces voy a seguir con otra pregunta. Denme un segundo. No olviden los que están entrando leer las normas de etiqueta que están al comienzo del chat para poder cumplirlas. ¿Les parece? Igual las tenían en la sala de espera, entonces no olviden cumplirlas. ¿Listo? Bueno, un poquito. Denme un segundo a ver si podemos dejar más cómodo el tema de las preguntas. Bueno, es un poco complicado leer las preguntas dentro del chat. Voy a pasarlos aquí a un documento de, bueno, voy a empezar.
Aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas. ¿Cuáles son las diferencias? El aprendizaje basado en proyectos tiene una particularidad y es que el docente lleva una serie de temas eh, de interés que se adaptan a los contenidos que se están viendo. Por ejemplo, si estamos viendo algo sobre derechos humanos o sobre el cuidado del planeta, entonces pues uno quiere hacer un proyecto que cubra los contenidos curriculares. Entonces lo que se hace es que se desarrolla un listado de temas. Digamos que yo quiero hablar sobre el cuidado del medio ambiente y el ecosistema y la conservación de la fauna y la flora. Entonces, lo que se hace es que se desarrollan unos temas centrales, por ejemplo, el cuidado de las basuras en la comunidad, el cuidado del río, por ejemplo, el tema del manejo de los residuos sólidos, el tema de las aguas lixiviadas que arrojan las empresas, y le propongo a los estudiantes esos temas. Los estudiantes empiezan a discutir alrededor de ellos, porque pues además busco temas que sean cercanos a las realidades de ellos. Entonces, si de pronto una empresa bota aguas lixiviadas al río, pues eso va a afectar a la comunidad del entorno de la escuela si están al lado de un río. Entonces, buscamos temas que afecten a las comunidades. Por ejemplo, cómo limpiar el caño que queda cerca a mi casa, que hay caños en las ciudades. Entonces, cómo limpiar el caño que está cerca a la casa, cerca a nuestra comunidad, nuestra escuela. Entonces, les damos varios temas y los estudiantes empiezan a desarrollar una serie de preguntas en torno a esos temas. Empezamos a aclarar eh, acerca de la de todo lo que tiene que ver con, espérenme un segundo. Los estudiantes comienzan a desarrollar un trabajo en cuanto a mirar cuáles son las problemáticas relacionadas con esos temas y definen la problemática que más les interesa. Entonces definen el problema, por ejemplo, de cómo vamos a limpiar la cañada que está cerca a la escuela y que está cerca a nuestra comunidad, y que pues gracias a esa suciedad que hay en la cañada hay ratas, hay animales, hay malos olores, se está contaminando el agua, en fin. Entonces, ya los estudiantes definen el problema, que hay un problema de contaminación en la cañada y de basuras, y que todo el mundo va y lo coge de basurero. Definen el problema y a partir de esa definición del problema, ellos empiezan a organizarse en grupos. Se organizan en grupos, determinan un cronograma de trabajo, unas acciones, unos roles, pero ellos son los que encuentran y delimitan el problema. Se dividen en equipos, generan las acciones de cronograma, el plan de acción, y empiezan a investigar. Cuando ya ellos investigan, entonces traen toda la información, la reúnen, miran el estado real por ejemplo, de la cañada, miran qué dicen los expertos sobre de pronto maneras de cuidar una cañada como esas, y a partir de ahí los estudiantes proponen soluciones, después de haber investigado, obviamente, por grupos y de haber traído información y de haber levantado encuestas con la comunidad, en fin. Entonces, a partir de ahí, empiezan a proponer soluciones. Esas soluciones bien las pueden implementar o de pronto no las pueden implementar dentro de la comunidad, pero sí pueden implementar soluciones pequeñas dentro de el entorno escolar, como por ejemplo que se manejen las basuras dentro de la escuela, que se haga una concientización a las familias y a los que a través de los hijos sobre el cuidado de la cañada, en fin. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos se desarrolla todo el proyecto completo y se genera a partir de un problema que los estudiantes detectaron y ellos mismos definieron con el apoyo del docente. En el aprendizaje basado en problemas, el profesor trae el problema, lo trae ya hecho, trae un problema que él ha diseñado cuidadosamente para que hagan varias cosas. Una,
Un camino es para que los estudiantes lo analicen, miren el problema, las causas, las consecuencias, lo que acarrea el problema y analicen muy bien el problema y hasta ahí. El otro tipo de análisis es que los estudiantes analicen el problema, miren causas y consecuencias, pero además busquen soluciones y las propongan. Entonces, el aprendizaje basado en problemas se diferencia del aprendizaje basado en proyectos, en que el aprendizaje basado en problemas se basa en el desarrollo del problema por parte del profesor, y en el aprendizaje basado en proyectos el profe lleva unos temas y los muchachos son los que delimitan el proyecto, el problema. Esa es la gran diferencia. Otra, que el problema no necesariamente lleva a una consecución de una solución y a un análisis de lo que ocurrió frente al problema, en algunos casos. En otros, el problema sí lleva a solución. Pero la gran diferencia, y quiero que esa les quede muy clara, es que en el aprendizaje basado en problemas, el profesor es el que lleva el problema con unas variables de análisis ya muy definidas, y él lo lleva porque él quiere que los estudiantes analicen el problema de ciertas formas mediante unas tareas y unos procesos mentales muy específicos, y él lleva el problema ya desarrollado, hecho, para que los estudiantes lo analicen y den soluciones o no las den, pero que analicen el problema. En el proyecto llevamos temas y el estudiante define el problema que más se acerca a lo que ellos se conectan, y a partir de eso, pues pueden o no definir también soluciones dentro del marco de la comunidad. Entonces, la gran diferencia es esa. Permítanme un segundo, recogemos los nuevos mensajes. Eh, que hay para poderles contestar las preguntas, para poderles contestar las preguntas a tiempo. Comencé. Liliana Ayala, mientras yo busco la respuesta, o sea, mientras yo les doy la respuesta a los demás, por favor indique exactamente cuál es la pregunta. Entonces, por favor, tráigala y me la indica cuál es, o sea, me la escribe para saber cuál es la pregunta, si es tan amable. Porque cambia en la plataforma, cambia el orden de las preguntas. Entonces, me tocaría saber cuál es la pregunta, ¿listo? Bueno, seguimos. Aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos, ya está. Bueno, factores endógenos y factores exógenos. Cuando hablamos de factores endógenos y hablamos de factores exógenos en la educación o en la psicología, por ejemplo, nosotros hablamos acerca de esos componentes psicológicos que vienen de la parte interna del individuo. Por ejemplo, los endógenos que vienen de la parte interna de la persona y que van a repercutir en la personalidad, van a repercutir en las motivaciones, en el aprendizaje, ¿sí? Eh, Hay factores endógenos provenientes de lo genético. Entonces, hay personas que, yo no sé si ustedes ya vieron el, el documental de Netflix de los hermanos que se separaron al nacer, y hay factores endógenos de ellos mismos que son lo genético, por ejemplo, que hace que ellos tengan unas conductas muy arraigadas desde lo innato y que vienen de una herencia genética. Entonces hay cosas que tú traes ya de naturaleza interna tuya y que son fundamentales para que puedas desenvolverte en la vida. Sea, hay personas que por genética pues tienen algunos factores como la ira, tienen algunos elementos como que o son muy echados para adelante, o son personas que de pronto son como personas proactivas, pero mucha de esa carga es genética.
y eso es interno. Y el factor exógeno es un componente ya sociológico, ya que proviene del entorno externo de la persona, de su familia, de sus amigos. Entonces, por ejemplo, un factor exógeno que incide en la persona es la región donde nazcas. Entonces, la región donde naces va a influir en tu acento, en tus costumbres, en tu mirada del mundo, en la forma en que comes. Entonces son factores exógenos porque esa sociedad te da a ti unas características culturales. Entonces el maestro debe entender que hay factores endógenos que son componentes muy psicológicos que ya provienen del interior de la persona y que van a influir en la motivación que tenga en la vida, en la forma de aprender. Te voy a dar un ejemplo, un factor endógeno. Por ejemplo, si nosotros tenemos preeminencia de uno de los, el cortical o el límbico, de acuerdo con eso, nosotros vamos a tener una manera de ser. Entonces, y unos estilos de aprendizaje. Entonces, de acuerdo con eso, por ejemplo, unos podemos ser más acomodadores, otros más asimiladores, pero depende de la preeminencia del cortical o el límbico del cerebro en el que tengamos preeminencia. Unos van a ser más de pronto pragmáticos y otros van a ser más reflexivos, unos van a ser más activos y otros van a ser más teóricos, dependiendo de la preeminencia del cortical o el límbico en el cerebro, cuál es el que más nos funciona. De pronto, si trabajamos el hemisferio derecho más que el izquierdo, vamos a tener unas características diferentes a la persona que trabaja más el izquierdo que el derecho. Entonces, esos elementos van a influir de manera endógena y de manera exógena van a influir los elementos propios ¿de qué? Del ambiente, que era lo que ya decía Vygotsky. Entonces, Piaget hablaba mucho de los factores endógenos y Vygotsky hablaba de los factores exógenos. Entonces, por ejemplo, Piaget hablaba de un constructivismo psicológico y ahí entraban los factores endógenos a formular y ayudarme a construirme a partir de lo que soy, de mi percepción, de mis procesos de atención, pero desde lo interno, desde lo endógeno. Y el constructivismo social ya es un constructivismo que depende también de los factores externos. Entonces, por eso es tan interesante mirar la propuesta de Piaget, que es psicológica, y de Vygotsky, que es social. Entonces, ese constructivismo, pues, como que toma esa mirada desde ambas perspectivas y se aprovecha al máximo el trabajo en los estudiantes. Listo. Vamos a seguir mirando. Les recomiendo a los que están eh, entrando que lean las normas de etiqueta para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, bueno, vamos a seguir mirando acá. Me llegan muchos mensajes. Bueno. Frente a la pregunta que dice la profe, que si hay alguna normativa sobre la inteligencia artificial en Colombia, bueno, la alcaldía de Bogotá ha sacado un decreto que es el decreto 1263 del 2022. Ese decreto, mentiras, no, es un decreto que sirve ya a nivel nacional, ya está estipulado a nivel nacional y es el decreto único reglamentario del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Anótenlo ahí. Decreto 1263 de 2022. Este decreto único reglamentario del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones da los lineamientos y estándares aplicables a la transformación digital pública. Entonces allí el presidente de la República habla acerca de la ley 1450 y decreta cómo se desarrolla el proceso de los lineamientos para el trabajo con las tecnologías de la información y la comunicación. Y entre esas tecnologías de la información y la comunicación, pues nos hablan de la inteligencia artificial y se habla de la política nacional para la transformación digital y la inteligencia artificial. Y ahí se menciona el COMPES 3975 de 2019, que fue previo a este decreto. Entonces sería importante
que ustedes pudieran revisar el COMPES 3975, donde habla de la inteligencia artificial como un campo de la informática que permite resolver problemas cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana o con seres inteligentes. Y pues la base es el desarrollo de sistemas informáticos que permitan disponer de los datos y algoritmos para poder pues asimilar toda la información que cargue el ser humano y que pueda generar procesos ya de respuesta inmediata a las preguntas que puedan tener las personas. Entonces tengan en cuenta esto, tengan en cuenta el COMPES 3975, tengan en cuenta la ley 1450 de 2011 y tengan en cuenta también el decreto 1263 sobre la inteligencia artificial. ¿Qué más tenemos por acá? En currículo, Clara Patricia, la inteligencia artificial la puedes ver en la guía de orientaciones de tecnología. La guía de orientaciones de tecnología del año 2022 del área de tecnología informática también habla del currículo y allí dentro del Internet de las cosas, de la Big Data, habla también de la inteligencia artificial. Entonces, y habla de cómo trabajarla dentro del currículo. Entonces, ¿dónde está? En la guía de orientaciones del área de tecnología e informática del año 2022, que ya aparece en las páginas del Ministerio de Educación. Mm, esperen que voy marcando las que ya contesté para que no las repitamos. Autoevaluación. No entiendo la pregunta de autoevaluación. Bueno, lo que he dicho sobre la autoevaluación, creo entenderte que quieres saber sobre autoevaluación. Eh, la autoevaluación que ustedes van a desarrollar tiene un valor del 5%. De acuerdo con la Universidad de Antioquia y de acuerdo con la resolución 025624 del 23 de diciembre del 2020, del 29 de diciembre del 2023, la autoevaluación es un proceso que se va a calificar también con los niveles de inferior, mínimo, satisfactorio y avanzado. ¿Qué deben tener ustedes en cuenta allí? Deben tener en cuenta que a ustedes les van a respetar la nota que ustedes se pongan. O sea, usted se va a poner una nota, pero va a depender también de lo que usted conteste. Entonces, pues desde mi modo de ver, y yo siempre lo he dicho, usted debe responder pues con la verdad. Obviamente que el interés de ustedes es avanzar y tener un buen puntaje, pero yo no podría decirles a ustedes amaguen todo lo que puedan para poder contestar lo que supuestamente usted hace. Y pues la autoevaluación tiene un carácter de test que por su forma está diseñado para detectar cosas que de pronto no son tan ciertas. Me explico. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo siempre llego temprano. Y después dice otra pregunta, me gusta llegar temprano. Y en otra dice, me acomodo a cualquier tiempo, no me estreso con el tema del tiempo. Y luego más abajo dice, normalmente, pues cumplo con lo que tengo que hacer. Si llego bien y si no, pues también. Entonces, ¿qué pasa? Que usted de pronto va a responder unas muy pegado a lo que debería hacer, pero en otras de las que están abajo desplegadas va a responder cosas como lo que usted hace o lo que usted piensa realmente. Entonces ahí eso entra en conflicto y entonces pues va a bajarle nota. Entonces eso, por eso es importante y yo lo que siempre digo, es mejor ser un honesto porque de pronto el ser honesto va a llevarlo primero a que se autoevalúe, porque es una autoevaluación, y sea una autoevaluación formativa. Y segundo, lo va a llevar a que su merced pues tenga un resultado más pegado a lo que su merced hace y lo que usted es, porque además la universidad le entrega a usted los resultados con unas apropiaciones, con unas observaciones, pues que debe tener en cuenta, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que pues primero, el dispositivo de evaluación o la parametrización le va a detectar
cuando usted va a generar pues una respuesta que realmente no responde a lo que es la realidad suya. Entonces, la autoevaluación, yo sí les digo, estudie muy bien para todo el proceso, trate cada día de ser mejor maestro, pero en la autoevaluación trate de ver también en qué está fallando, trate de mostrar la verdad. Si usted dice yo siempre llego temprano, es porque usted siempre llega temprano. Me gusta llegar antes de comenzar, es porque siempre lo hace. Me gusta tener todo listo antes de comenzar la jornada, que ahí pueden decir, ah, ok, no siempre tengo todo listo. Ah, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, es bueno que ustedes lo tomen ay, perdón, que lo tomen como algo más de honestidad que de cualquier cosa. No obstante, pues ya depende de ustedes cómo lo quieran contestar. El proceso de autoevaluación realmente es un proceso muy personal que tiene que estar ligado a su, ay, perdón, que tiene que estar ligado a su qué, ay, perdón. Eh, Listo. Bueno, entonces tenemos la siguiente pregunta. Vamos a ver. La calificación de la prueba escrita, no tengo claro cuál va a ser. La prueba escrita va a tener un valor de 45 puntos. O sea, usted va a tener, yo no sé si los profes no alcanzan a ver que ya no vamos a recibir más preguntas. O sea, no voy a contestar más preguntas después del mensaje. ¿Les parece? Porque es que si no, no podemos como cumplir con el tiempo. O sea, realmente me gustaría que leyeran al entrar las normas de la etiqueta para que pudiéramos pues tener un trabajo como más efectivo, ¿les parece? Si ya la profe determinó que hasta aquí las preguntas, no pongan más preguntas, porque a mí de verdad me da pena no contestarles más preguntas. Y pues yo tengo un tiempo estipulado para esta charla. Yo quisiera quedarme con ustedes todo el día, pero pues tenemos otras actividades el día de hoy con los coordinadores y los directores, entonces tenemos que también distribuir el tiempo equitativamente. Entonces sí me gustaría que leyeran las normas de la etiqueta antes de colocar otra pregunta. Les agradezco mucho. Bueno, le decía a los profes, no tengo claro cómo va a ser la calificación de la prueba escrita, se expresará de 0 a 100. Recuerden que la resolución 025624 del 29 de diciembre del 2023 les dice claramente a ustedes que la evaluación va a ser una prueba escrita, que es una prueba escrita que tiene un valor de 45 puntos. Es una prueba escrita que tiene, lo dice claramente, se los voy a leer. No sé si ustedes ya han leído la resolución, sería bueno que la leyeran al pie de la letra. Dice: prueba pedagógica, los educadores participantes de la evaluación voluntaria para el acceso y reubicación, ascenso y reubicación deberán presentar una prueba de carácter pedagógico en la modalidad escrita, la cual será diseñada por una entidad de educación superior, que en este caso es la Unidad Antioquia. La calificación de este instrumento, independientemente del cargo o nivel, se expresará en una escala de valoración que va de los 0 puntos hasta el máximo de 45 puntos, donde la puntuación máxima dará cuenta del mejor desempeño en la prueba pedagógica. Es eso, son 45 puntos. Las preguntas son 92. Ellos le dan una puntuación a la pregunta. No tenemos la escala de parametrización porque es una parametrización ya que ellos tienen interna. Nosotros no tenemos acceso a esa parametrización por términos legales. Ellos tampoco la van a compartir pues de manera pública. Ellos han presentado en la cartilla de Uniantioquia, también han dicho exactamente lo mismo. Lo que sí han presentado es que cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta, que son las opciones de avanzado, una opción que es avanzada, una opción que es satisfactoria, una opción que es de valor mínimo y una opción que es de valor inferior. Y ahí se miden los desempeños del docente. Hasta el momento no sabemos qué valor va a discriminar la universidad.
o no se ha publicado hasta el momento un valor para cada nivel de desempeño, depende de la parametrización que dé el evaluador y tenga en cuenta que esos son como los aspectos que hay que trabajar frente al tema de la calificación. Ahora, vuelvo y digo, en cuanto a la calificación de la autoevaluación, vuelvo y les digo que ese es un instrumento que tiene preguntas que permiten que el educador califique su desempeño. En cuanto a lo que viene desarrollando, lo dice la misma resolución. Y entonces la calificación va a tener un máximo de 5 puntos y la calificación va a ser respetada por la institución de educación superior y no va a ser modificada. Entonces, pues usted lo que le digo, esas son la 45 de la prueba escrita más 5 de autoevaluación, pues van a sumar los 50 puntos que usted va a tener allí y pues van a también darle una valoración de la experiencia, le van a dar la valoración de la zona de desempeño, de acuerdo con los tipos de zona donde se encuentre y la valoración de los movimientos en el escalafón para complementar pues ya todos los procesos y ya ustedes puedan tener su calificación completa. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta para poderlo desarrollar. Yo sí les doy un consejo y es que ustedes se preocupen más por el contenido, la forma, perdón, por el contenido que por la calificación. O sea, yo sí siento que es importante que ustedes se pongan en juiciosos. Dios mío, que ustedes se pongan juiciosos a estudiar el contenido, más que preocuparse por la calificación, porque realmente eso mentalmente interfiere en el proceso. Entonces, yo pienso que usted dedíquese juiciosos a estudiar la parte del contenido y eso les va a ayudar muchísimo. Bueno, seguimos. En el simulacro para docentes la pregunta. Profe Viviana López, le agradezco que en el simulacro para docentes de secundaria y media me indique cuál es la pregunta, porque la pregunta cambia de orden. Entonces, la 69 puede ser cualquiera. Entonces, me gustaría que por favor usted tuviera en cuenta cuál es la pregunta 69 y me la indique, por favor. Eh, Ya está, está la justificación de cada pregunta para que la lean bien. Eh, gracias a ustedes, Liliana. Si la institución educativa ya tiene mallas de las áreas, puede transformarlas por el DUA o el DUA va implícito en las mallas. Bueno, Ángela, una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque el DUA, el diseño universal de aprendizaje, eh, mucha gente le llama estrategia metodológica. Yo pienso que es más un enfoque metodológico que permite que toda la escuela se matricule o toda la institución educativa se matricule en el diseño de estrategias, en la adaptación de recursos que permitan darle la oportunidad a todos de aprender y de aprender de acuerdo con sus formas y estilos de aprendizaje. Entonces, el diseño universal de aprendizaje, yo siento que es más como dar una línea institucional y brindar unas pautas como un enfoque y decir, mire, esto es como se va a permear el DUA en las mallas. O sea, entraría el DUA a permear las mallas. ¿Cómo? A través de la apropiación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que permiten ver los desempeños de todos independientemente de sus estilos y ritmos de aprendizaje. Pero el DUA va a caer más que en los contenidos, va a caer más en las estrategias metodológicas y en las adecuaciones de los recursos. Entonces, para mí, entra más en la propuesta didáctica institucional y en la propuesta de uso de recursos. Entonces,
Para mí, el DUA permea más la forma en que cambiamos las prácticas que son iguales para todos y empezamos a generar prácticas que de pronto en una clase beneficies al tiempo a niños que son visuales, a niños que son kinestésicos y auditivos en la misma clase, y entonces los estás beneficiando a todos, haciendo actividades diversas. Entonces, pues teniendo claro eso, nosotros podríamos desarrollar un trabajo mucho más asertivo que le llegue a todos y que pueda aminorar al máximo las barreras de aprendizaje. Impacta más que la malla, porque la malla en sí tiene unos contenidos ya definidos a partir de los estándares y los DBA, aunque sí debiéramos tener en cuenta que estaría permeando el proceso, pero impacta más el estilo metodológico. Y si ya en el caso dado que un niño necesite PIAR porque ya no, las estrategias universales no le funcionan, entonces, de acuerdo con eso, tendríamos que diseñar ya un diseño curricular específico para el estudiante con el que tenemos ese PIA. Ahí sí entraría en la malla, porque entraríamos a diversificar los contenidos y entraríamos a primar los contenidos que sí tienen que ver con lo que el estudiante de pronto puede llegar a manejar y con las pautas que nos han dado los profesionales. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta para poder desarrollar el proceso de trabajo. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ok, cuando nosotros hablamos de pensamiento complejo, estamos hablando de los aportes que nos da Edgar Morán, por ejemplo, frente a la necesidad de llegar a reflexiones que nos permitan generar estrategias metodológicas y didácticas que lleven a la persona a niveles superiores y que no sea solamente aprenderme una lección, sino que lleven a la persona a comprender a profundidad lo que está aprendiendo, a aplicarlo y a ser consciente de lo que está aplicando y cómo lo está aplicando y para qué lo está aplicando. Y además, que lleven a la persona a analizar lo que ha hecho, a analizar ese objeto del conocimiento a profundidad, a jerarquizarlo, a diferenciarlo de otros, a relacionarlo con otros objetos del conocimiento de manera que se convierta en un conocimiento sistémico. Entonces, al hablar de esto, Edgar Morán nos habla de la importancia de entender las características del conocimiento humano como un conocimiento sistémico y entender que hay que generar un desarrollo biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, que permita enriquecer la parte cognitiva de la persona. Entonces es un desarrollo de carácter integral, pero que permite que la persona se conozca y vaya profundizando más a nivel de su conocimiento y entonces al ser un ser que aprende desde esa profundidad y desde esa complejidad, pues va a poder entender más con seguridad lo que está desarrollando. Cuando hablamos de un modelo pedagógico en el que se desarrolla la complejidad, pues hacemos acceso a niveles superiores del conocimiento, procesos cognitivos superiores. Hacemos acceso a lo que hablaba Gagné en su taxonomía de generar que se involucre la persona, que pregunte, que genere analogías con lo que ya sabía y con lo nuevo, que además se apropie de ese conocimiento y lo explique y luego lo apropie como parte de su conducta. Entonces, esto ayuda a que la persona acceda a niveles superiores del conocimiento, explique lo que está viviendo, aplique lo que sabe en otras situaciones, pero es un tema muy de desarrollo cognitivo. La idea es que nosotros podamos gobernar nuestra visión del mundo y que tengamos conciencia de lo que somos y de lo que tenemos para poderle dar un aporte a la humanidad. Cuando hablamos de educación o el desarrollo del pensamiento complejo,
nosotros pues tenemos que generar una mirada profunda frente a lo que es la transformación del conocimiento, o sea, saber que el pensamiento es un pensamiento temporal y que el conocimiento va a ser también temporal. Entonces, en esa medida, las personas van a entender que a medida que más aprenden y más profundizan, pues más se van a cambiar sus estructuras cognitivas porque se están adaptando a esos nuevos conocimientos. Eso es como las bases del pensamiento complejo y efectivamente tienen que ver con una educación que lleva a desarrollar el pensamiento desde lo profundo. Bueno, sigamos mirando acá. Vamos a copiar las preguntas que llegaron. Profe, pero es que, ¿qué hacemos? Bueno, yo voy a recibirle las preguntas que más puedan. Vamos a intentar. Listo. Vamos a ver, tenemos acá, ¿dónde íbamos, Dios santo? Es que son muchas preguntas. A ver, Marta Isabel, el tema de los premios o recompensas para motivar a los estudiantes para el desarrollo de actividades de clase, pues proviene de todos los elementos que nos da el empirismo, en particular la psicología conductista, o sea, todo el tema del conductismo. Ustedes saben que el conductismo pues tiene una mirada estructuralista y una mirada funcional y pues efectivamente desde lo funcional los conductistas hablan de como ese condicionamiento de premios y de castigos y de estímulo y respuesta. Realmente nosotros hoy en día, mucha gente dice que el conductismo está mandado a recoger, pero realmente por las características que vemos en la población, de pronto como esa falta de orden, esa falta de hábitos, esa falta de procesos, muchos expertos recomiendan que se empiece a generar un proceso de recuperar un poco el tema de la formación de los hábitos, los principios del conductismo, el refuerzo positivo, el cambiar una conducta negativa por una conducta positiva. Y pues dentro de eso entra también el tema de los premios o recompensas. O sea, realmente yo sí siento y de hecho la gamificación que es una metodología activa, promueve el desarrollo de insignias, de premios, de recompensas y en mi caso yo estoy muy de acuerdo con aplicar todo esto. O sea, yo sí siento que hay que aplicar premios, recompensas, insignias, que hay que seguir trabajando los hábitos, que hay que seguir trabajando la supresión de conductas negativas por positivas, porque realmente las personas necesitan reestructurarse, o sea, estamos en un mundo donde los niños no están estructurándose bien. Entonces las escuelas no deben temer, digo, los colegios, las instituciones educativas, yo hablo mucho del sentido de escuela, me perdonan, es por el tipo de formación que he ido recibiendo a lo largo de los años, pero cuando hablo de escuelas hablo de todo. Entonces, la institución educativa, el centro educativo tiene que promover el desarrollo también de la modificación de la conducta, de trabajar con los chicos unos hábitos, unas rutinas, el desarrollo de habilidades que les permitan a ellos seguir unos procesos, unas instrucciones, porque realmente yo en los mismos adultos hoy en día veo que no siguen instrucciones. O sea, se aterra uno de ver gente ya adulta que no saben seguir una instrucción, no saben. Entonces, digo yo, no tienen unas rutinas, unos hábitos establecidos. Entonces, eso pues realmente a mí me parece que es muy necesario trabajarlo en estas nuevas generaciones que pues necesitan tanto el desarrollo de estas rutinas, ¿no? Ahora bien, sigamos por acá. Se me perdió dónde íbamos.
factores exógenos. Entonces, para mí, no hay problema. Desde que se sepa manejar. Bueno, vamos en la pregunta 52 de bachillerato. La respuesta es al comité de convivencia, pero antes un conducto regular. Los casos al comité de convivencia es porque ha habido todo un proceso antes. Gracias. Eso. Es bueno que me digan el caso, al menos con unas ideas clave para la próxima, ¿no? Le voy a contestar a la profe, al menos ella me dijo, bueno, la pregunta tal. Entonces, bueno, cuando hablamos de la respuesta del comité de convivencia, pero antes hay un conductor regular, en este caso yo le voy a explicar lo que es la ley. La ley 1620 habla de la ruta de atención integral para la convivencia escolar y allí pues hay unas situaciones tipo 1, 2, 3. La situación 1 es una situación donde no hay reiteración, es algo que ha pasado aislado, un hecho aislado, y no ha habido un daño físico o mental, entonces se puede arreglar. El protocolo es que se puede arreglar mediante una charla con los estudiantes, mediante una reflexión pedagógica y con la idea de que ellos hagan como la restitución de la falta de alguna manera. Y esa es como el protocolo 1. En el protocolo 2 ya hay reiteración, ya se hace una y otra vez. Por ejemplo, el chico ya todos los días está molestando en clase, todos los días está interfiriendo en la disciplina, todos los días está desarrollando comportamientos negativos hacia sí mismo y los demás, o los casos de matoneo, o los casos en que el muchacho está ya llegando tarde todos los días y ya no sabemos qué hacer porque ya lo cogió de costumbre y se queda afuera fumando o hablando con los del barrio que no estudian. Entonces, este tipo de cosas ya son situaciones tipo 2. Entonces, hay un protocolo. Aquí el protocolo es que se avisa a los padres de familia, se habla con el muchacho o los muchachos involucrados, se hacen los respectivos descargos y se averigua qué sucedió y además se cita comité de convivencia escolar. Y allí, obviamente, si hay algún tipo de maltrato físico, verbal, pues se atiende rápidamente a la persona afectada. Si hay un daño físico, obviamente de una a la enfermería antes de empezar todo el protocolo. Lo primero es resguardar la salud siempre y ya luego se hacen el resto de pasos. En la situación tipo 3 ya es cuando una persona es víctima de un delito, el muchacho o grupo de muchachos comete un delito y entonces ya aquí pongamos ejemplos como que hubo una pelea y se dieron una puñalada, por ejemplo, o porque ya hay de pronto una comisión de un abuso sexual, un abuso o una violación, o ya hay un tema de robo comprobado, en fin, cosas que ya son comisiones de delito, ya la persona comete un delito, entonces hay que llamar a las autoridades pertinentes. Y ahí se hace esa situación 3, protocolo 3, se llama a la familia, se cita comité de convivencia, se cita a las autoridades pertinentes, sea la Policía Nacional o la entidad que sea, y se empieza a hacer el protocolo. Lo primero, resguardar la vida de la persona. Entonces tengan en cuenta eso. El comité de convivencia entra en las situaciones 2 y 3. A la familia se le cita se le informa en la situación 2, se le cita en la situación 3. A veces podemos citar a la familia en la situación 2 también. Eso es muy importante, dependiendo del caso. Bueno, eh, me interesa saber un poco más sobre la complejidad de las preguntas del examen, ya que sé que los distractores, ya que sé que, o ya que sé, me imagino que ya que sé, que los distractores en el encabezado de las preguntas es lo que hace perder el objetivo en la respuesta acertada. Vean, yo les doy un consejo. Esto es una prueba por competencias. Usted tiene que hacer lectura literal, inferencial y crítica. O sea, usted no se tiene que ir solo a leer una parte del texto.
¿sí? Que yo sé que hay lugares, porque ahorita me aterro ver la cantidad de videos de gente que está explicando cosas del examen y les dan unas ideas y unos tips que yo me quedo aterrada y yo digo, ¿cuánta gente se va a acomodar a esos tips y va a perder el examen? Esta prueba, y qué chévere que hiciste la pregunta, porque esta prueba tiene que leer todo, todo, y todo es importante. O sea, desde el primer renglón del contexto hasta el último de la última opción. Todo, todo es importante y darle sentido completo. Entonces, tienes que hacer una lectura literal del contexto. Una pregunta tiene la parte de arriba, la lectura donde está el caso, es el que llamamos nosotros el contexto. El contexto es la parte donde el ICFES, digo yo, no, la Universidad de Antioquia, les da a ustedes una serie de una situación que les sirva de pretexto para hacerles las preguntas del caso. Entonces, usted tiene que leerse ese caso con la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica del caso. O sea, ¿a qué me refiero la lectura literal? Usted tiene que mirar los datos clave del caso, tiene que leer de qué se trata cada una de las partes del caso, cómo se relacionan unas partes con otras, y luego del contexto de la lectura literal, genera una lectura inferencial del caso, es decir, mira la relación de las partes para entender el sentido global del caso, y luego mira la lectura crítica del caso, es decir, cómo se parece este caso o cómo se relaciona con el contexto de afuera. ¿Cuál es el contexto que a usted le debe importar ahorita? El contexto legal, porque usted no puede contestar las preguntas a partir de lo que usted cree que hacen bien en su colegio. Que le decía yo ayer a un rector aquí en una visita, le decía yo ayer, es que tú tienes que aplicar la ley. El decreto dice esto y esto y esto. Entonces él decía, ay, nosotros siempre lo hemos hecho de otra forma. Y yo, no, ahí están haciéndolo mal. Y donde el padre de familia quiera ir a poner una tutela, se la gana, porque el contexto legal es el que va a primar siempre. Entonces, ustedes relacionan el caso no con lo que hacen en su colegio normalmente, que de pronto esté bien. No, relaciónenlo con lo que la ley les pide que hagan en cada caso. Ahora, también tienen que relacionarlo con la teoría pedagógica. Si el caso les dice que están trabajando el modelo constructivista, pues vaya, mire usted en su estructura cognitiva, que es el constructivismo, de acuerdo con lo que dijo Piaget, lo que dijo Vygotsky y los demás, no con lo que uno cree que le dicen en el colegio que es, porque muchas veces los colegios hablan de un modelo pedagógico, pero no lo tienen ni claro y confunden modelos pedagógicos entre ellos. Entonces es bueno que ustedes tengan claro los contextos legales. Ahora, ahí sí pasas a leer el enunciado o la pregunta. ¿Qué es el enunciado? Cuando dice, en este caso, la profesora debería o debe. O en este caso se formulan una serie de inquietudes, las cuales son, ese es el enunciado. O la pregunta, ¿cuáles son los pasos que debería seguir la profesora en este caso? Entonces, ustedes tienen que leer lo que dice la profe, ¿cierto? Leer el enunciado muy bien, leer la pregunta muy bien y hacer lectura inferencial de ese enunciado con el caso, relacionar la lectura con el caso con el enunciado. Y luego leer cada una de las opciones de respuesta, porque una de esas va a tener el nivel avanzado, que es el ideal del profe excelente. Otra va a tener el nivel de, va a tener el nivel satisfactorio, que es el que les digo que le falta 5 para el peso para el nivel avanzado. Va a tener el nivel mínimo, que es el profe que hace el mínimo esfuerzo, y va a tener el nivel inferior, que es el profe que nunca hace nada de eso, ni lo aplica, de lo que se supone debería hacer, ni lo aplica. Entonces tengan muy en cuenta eso. Toda la pregunta en sí es importante, todo, o sea, el contexto, el enunciado, pregunte las opciones de respuesta. Bien, bueno, en la observación de clases, cuando hablamos de un modelo pedagógico compartido, hablamos del modelo que tiene que ver con si yo, por ejemplo, voy a observarte a ti una clase
y en la institución tenemos el modelo pedagógico constructivismo social, nosotros deberíamos ver en tu clase ese modelo pedagógico constructivista social allí. A eso se refiere, a que estás aplicando del currículo formal escrito en el currículo real lo que pide el modelo pedagógico. Si es un modelo pedagógico constructivista, entonces vas a bregar por explorar saberes previos, por basarte en la realidad del estudiante, por tener claridad en la relación horizontal con el estudiante, en fin, entonces eso se tiene que ver en tu clase y a eso se refiere. El decreto 1075 es compilatorio, pero se me ha hecho difícil ubicar cuál es el número de la norma sobre funciones del docente. Por favor, indicarla. Listo. El decreto 1075 es el decreto único obligatorio del sector educación. Y el manual de funciones de los docentes se publicó el 18 de marzo del 2022 y es el 003842 para que lo tengan en cuenta, 003842. Ese lo deben sí o sí leer, ténganlo en cuenta. Y el 1075 completo, completo y aprendérselo. Esos documentos los encuentran en la carpeta de documentos que está allí en la plataforma. Ustedes van a encontrar todos los documentos que requieran y necesiten, están allí para que los tengan en cuenta. La autoevaluación es a través de preguntas y allí ellos les van a indicar el valor. Puede ser así. Lo que pasa es que la Universidad de Antioquia no nos ha aclarado cómo va a generar esa autoevaluación, porque nosotros lo hacemos de dos maneras. Yo personalmente prefiero hacerlo a través de preguntas y las preguntas me permiten a mí ver, o no preguntas, afirmaciones. Por ejemplo, usted de los que llega temprano, sí, no, usted, y vuelvo y repito abajo, y entonces con la ocurrencia me sale más, cuando es ocurrente una conducta, me sale más cuando hago varias veces la misma pregunta, pero de diferentes formas. La otra forma que podemos hacerlo es que le ponemos 1, 2, 3, 4, 5. Yo llego temprano a trabajar. Entonces, 1 es poco frecuente y 5 es muy frecuente. Entonces, depende de ustedes. Ahora, lo que les decía, yo no puedo ser eh, yo no sé, yo personalmente, siempre que contesto ese tipo de preguntas, de chat, de textos, de test, perdón, lo que hago es que lo contesto con la verdad, porque el test está configurado de tal manera que va a descubrir cuando usted está haciendo las cosas mal y le va a bajar la nota. Entonces, tengan cuidado con eso, es lo único que yo les digo. Bueno, como experta en evaluación, ¿listo? Mm, No, mi querida. Dice acá, una de las preguntas que trabajaste en el video de una docente de grado cuarto y quinto, que el estudiante tenía dificultades en lectura, decías que se debe flexibilizar la evaluación y evaluar desde la oralidad o las imágenes, pero si las pruebas de estado son de selección múltiple por medio de la lectura, ¿esto no es una contradicción? Además que no estaría cumpliendo con los estándares mínimos del ciclo anterior. Bueno, es que lo que dices tiene tantas cosas que no sé por dónde empezar. Bueno. Trabajar la imagen es vital, porque en la misma prueba PISA trabaja textos y, continuos y discontinuos. O sea que, y te lo digo como experta en PISA y experta en español, porque esa es mi área. Entonces, las pruebas PISA fueron las primeras que empezaron a hablar de texto continuo y discontinuo. ¿Cuál es el texto continuo? El tipo párrafo. El texto discontinuo pueden ser las caricaturas, las historietas, los mapas, las imágenes. Entonces, PISA es el que empieza a decir, oiga, hay que valorar la imagen, hay que analizarla, hay que hacer lectura de imágenes. Y si no, entonces, ¿cómo pretenden ustedes enseñarle a un niño en preescolar? No lo podemos obligar a que aprenda a leer el párrafo a la brava. Se empieza con lectura de imágenes. Entonces, las pruebas de estado, y te lo digo por conocimiento de causa,
porque he formado la gente que a muchos de los que hacen esas preguntas, eh, las pruebas de estado sí o sí deben llevar lectura de imágenes y sí o sí deben llevar texto discontinuo. Las pruebas a ver, eso es algo que nosotros hemos propuesto y que es obligatorio en el modelo basado en evidencias, porque el niño tiene que hacer lectura de imágenes, el joven tiene que hacer lectura de imágenes, el adulto tiene que hacer lectura de imágenes. De hecho, no se les haga raro que de pronto, si yo fuera evaluadora para este proceso, yo hubiera revolucionado el proceso con una infografía, por ejemplo, y pondría al profe a analizar la infografía. Puede ser posible, en este caso de pronto no, pero lo que yo hubiera hecho hubiera sido un caso a través de una infografía para que el profe lo analizara o a través de una serie de imágenes o de una historieta. De pronto en mi caso, y ya lo he hecho en otros procesos, lo hice en otro país para la evaluación docente, puse unas historietas para que el profe las analizara. Entonces, pues no es contradictorio, es todo lo contrario, es parte del proceso y es parte del desarrollo humano. Los estándares curriculares, eh, primero, no van a haber unos estándares mínimos, lo que hay es derechos básicos de aprendizaje. Los estándares son estándares de la competencia y son estándares que trabajan los aprendizajes propios de la competencia. Entonces, hay por grupos de grados estándares y lo que hace el evaluador es tomar los estándares de cada grupo de grados y hacer las pruebas cuando teníamos las pruebas, a ver, 3, 5, 9, el evaluador tomaba los estándares del grupo de estándares y hacía las preguntas con base en lo que se supone el niño debía saber de esos estándares, qué aprendizajes debía tener de primero a tercero, o de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, o de octavo a noveno, y ya en la prueba saber se toman todos los estándares. Ahora, pues no tiene nada que ver, porque los estándares trabajan como quiera, y te lo digo en el área español, sociales también. Trabaja el texto iconográfico, trabaja lectura de imágenes por montón. Entonces, pues en sociales lo mismo, en matemáticas lo mismo, trabajamos identificación y representación del lenguaje matemático a través de gráficos, de tablas. Entonces, pues no tiene ninguna contradicción, todo lo contrario, es obligatorio y es una condición sine qua non trabajar con imágenes, no solamente con texto continuo, sino discontinuo. Eh, Actividades para desarrollar el pensamiento crítico. Pues no te puedo dar una lista completa, te doy varias actividades. Te doy, por ejemplo, el rompecabezas de Aronson, los 6 sombreros para pensar, el seminario alemán, eh, el foro, el debate, el careo de 1 minuto por parejas. Por ejemplo, te puedo dar, que otra sí que me parezca chévere, el Philip 66 para desarrollar el pensamiento crítico. Se puede hacer, por ejemplo, concursos en donde la pregunta sea analítica. Se puede desarrollar estudio de caso, se puede desarrollar aprendizaje basado en problemas. El profe lleva un problema ya hecho y diseñado para trabajar un análisis desde la lectura crítica del problema para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. El DUA y los DBA. El DUA y los DBA, no, el diseño universal de aprendizaje, como les decía, es un enfoque de estrategias metodológicas y de uso de recursos que permite que se trabaje estrategias diversificadas para que todos podamos aprender, tengamos o no discapacidad. Y pues cuando yo trabajo los DBA son los derechos básicos de aprendizaje, que son los conocimientos mínimos que el muchacho tiene que aprender grado a grado. Entonces, esos aprendizajes mínimos de grado a grado, eh, pues deberíamos lograrlos a través de estrategias mediadas por el diseño universal de aprendizaje. O sea, yo debería buscar todas las estrategias posibles que se adapten a todos los estilos y ritmos de aprendizaje de mis estudiantes para lograr que mínimamente
esos niños al final de año tengan aprendidos los DBA de ese grado, o sea, los conocimientos básicos de ese grado. Entonces, en eso se relacionan. ¿Qué principios básicos se deben tener en cuenta para el trabajo con padres de familia relacionado con los canales de comunicación? He leído varias preguntas al respecto, pero me han quedado muy claras, pero no me han quedado muy claras, así como las de manejo de la falta de implementos educativos en el estudiante, qué acciones concretas debe realizar el docente. En primer lugar, el manual de funciones es muy claro en cuanto al tema de la comunicación con padres, o sea, el manual de funciones le dice a usted, querido docente, que usted tiene que tener una relación asertiva con los padres de familia, que tiene que tener, por ejemplo, en el tema de la relación con la comunidad, debe tener primero un uso eficiente de los recursos pedagógicos, y eso lo dice la resolución 003842, que es un manual de funciones. Entonces, usted tiene que tener un uso eficiente de los recursos del establecimiento educativo, procurando, como es colegio público, de no pedirle recursos a los niños. Por eso dice que usted tiene que hacer un uso eficiente de los recursos pedagógicos que tenga a la mano. Y de otro lado, tiene que tener una capacidad para interactuar efectivamente con la comunidad educativa y lograr tener una relación asertiva con las familias, con los acudientes, y debe potenciar su actividad pedagógica para poderse aprovechar del entorno social, de la cultura y del sector productivo, y que tiene que tener dos competencias clave que son la comunicación institucional y la interacción con la comunidad y el entorno. Además, le dice que tienen que tener unas competencias comportamentales que son el liderazgo, la comunicación, las relaciones interpersonales. En ese orden de ideas, pues usted tendría que aprender a manejar el tema de la comunicación. Aquí usted le van a evaluar efectivamente que usted pueda ser capaz de comunicar efectivamente lo que está sucediendo con el niño. Muchas veces los procesos de comunicación se afectan porque, ¿porque qué? Porque están entrando muchos mensajes y yo ya no alcanzo a contestarlos todos. Yo voy a contestar hasta faltando 10 para las 10 de la mañana porque tengo la reunión siguiente a las 10 de la mañana. Entonces, a mí me encantaría quedarme con ustedes toda la mañana, pero no puedo hacerlo. Y muchas de las preguntas que estoy viendo están en los videos. Es que eso es lo que más me angustia un poquito. Yo no sé si es que fue que ustedes se matricularon ahorita, ayer, anteayer. Yo con todo gusto las contesto, pero sería bueno ver los videos y preguntar cosas que no estén en los videos. Porque, por ejemplo, este tema de la comunicación lo hablo muy ampliamente en las lecciones que tienen que ver con el trabajo de comunicación con padres, con acudientes, pero no obstante, yo trato de verdad, de corazón, de contestarles todas las preguntas. Pero sí es bueno que de pronto ustedes puedan hacer revisar, por ejemplo, el tema del DUA, todo eso ya se ha explicado en los videos. Ahora, seguimos con el tema de la comunicación. Hay que hacer una comunicación permanente y oportuna, que era lo que les estaba diciendo, para favorecer los procesos pedagógicos. Muchos de los problemas que se dan en la comunicación entre padres y docentes es porque no se ha hecho una comunicación permanente y oportuna para mirar las estrategias de la participación de los padres en el proceso formativo de los estudiantes. Entonces, yo me iría por ahí, yo me iría por ahí. Además, es la función número 23 del docente que está en el manual de funciones y es fundamental que ustedes lo puedan tener claro. Entonces yo pienso que el tema de la comunicación va más allá de tener tips, sino más bien, primero tener paciencia, porque la gente no es fácil, o sea, uno a veces le provoca a uno ahorcar a la gente, pero uno tiene que tener paciencia, respirar profundo. Segundo, tener comunicación constante, mejorar los mecanismos de comunicación. Y les voy a dar un ejemplo, porque tu pregunta refiere a los canales de comunicación. Tú no puedes poner tu número personal. Eso es algo que no debes hacer. Entonces, en el chat, yo qué les digo a los profes, tengan dos líneas, una línea laboral, cómprense una prepago laboral
para una línea con tarjeta prepago laboral, para que puedan ahí hacer sus chats con los padres de familia, que además no los aconsejo. Yo sí soy más amiga del correo electrónico que de los grupos de WhatsApp. Pero bueno, son maneras de ver las cosas, pero nunca uno debería dar su número personal. En mi caso, por ejemplo, en este mismo curso, hay personas que no sé de qué manera se encontraron mi número personal y me ha tocado pasarlos de largo porque yo no puedo hacerles soporte 24 horas, 7 días a la semana. O sea, yo no puedo contestarles preguntas en mi número personal, que me parece además una invasión a mi privacidad. Entonces, uno mismo como profe tiene que blindar su número personal de alguna manera. O sea, traten de blindar su número personal y mantener como esa distancia con los padres de familia, porque es importante que ustedes puedan tener pues mecanismos de comunicación. Tampoco aconsejo el chat de WhatsApp, porque ahora la gente tiene mensajes temporales. Entonces es bueno que el canal de comunicación sea el correo electrónico. Acostumbrar a los padres al correo electrónico es bueno y estarlos manteniendo informados todo el tiempo. Esta pregunta es para una maestría. Todo, los conceptos del PEI con el currículo, o sea, es que el currículo es el PEI prácticamente. El PEI, el proyecto educativo institucional, tiene un núcleo, un core, una matriz que se llama el currículo. O sea, una institución educativa, la base es el currículo. Entonces, el proyecto educativo institucional nos da elementos de comunidad, nos da elementos de la dirección y el liderazgo escolar, nos da elementos de la parte administrativa y pedagógica, nos da elementos de la parte que tiene que ver con el desarrollo de la parte académica. Entonces, el P y el currículo es algo que definitivamente es como decir mi ojo derecho con mi ojo izquierdo. No, y además es como que al revés, mi cuerpo entero con mis partes. El currículo es la esencia del proyecto educativo institucional, porque esa es la razón de ser. El currículo te dice a quién formamos, cómo lo formamos, con qué recursos, qué actividades hacemos. Y eso lo decía Ralph Tyler cuando hablaba de, de lo que era el currículo, cómo evaluamos esa consecución del pensamiento, entre otras cosas. Bueno, Liliana, no entendí la pregunta, que si el profe detecta el problema e induce a los estudiantes a él, no la entendí. Bueno, ¿cómo se debe responder en los casos que hay maltrato físico entre estudiantes? Acabé de responderla. El protocolo ya lo expliqué. Violencia sexual también por parte de un docente, obviamente de una. Protocolo tipo 3, citación policía y arrancó el caso. Ahí no hay nada que hacer. Hay que hacer la ruta. Hay que leer la ruta. Yo a veces siento que las preguntas un poquito preocupada porque a veces siento que las preguntas que me hacen es porque no han leído los protocolos de atención, no han leído el decreto 1075. Yo sí los invito. Hoy estamos a 7 de agosto. Estamos como a 18 días de la prueba. Ustedes deben leer el decreto 1075, deben leer la ley 115, deben leer la ley 1620, que es donde está esta ruta de atención escolar. Eh, o sea, yo les doy la explicación en en el módulo 6 de las normativas, yo se las doy. Vayan y miren el módulo 6, por ejemplo, porque ahí explicamos todo esto, pero además léanlo porque eso es muy importante. El curso les ayuda mucho, pero el 90% va en su actitud, en su interés, en lo que ustedes necesiten. Ahora, yo les aconsejo que a partir de hoy dediquen ojalá 1 hora diaria a estudiar, 1 hora. Y el único día que van a descansar es el día antes de la prueba, o sea, el 24 de agosto descansen, no hagan nada. Pero estos 17 días sin pausa, pero sin prisa, 1 hora diaria, ojalá 2 horas, que usted se siente a estudiar, con descansos cada 25 minutos de 5 minutos, pero que complete 1 hora. Sí, señora, Nieves, el embarazo también, entonces usted lo hace con todo el protocolo del caso. Ahí tiene que mirar el tema con familia,
hay que trabajar con bienestar familiar, hay que hacer un poco de cosas también, depende de lo que nos digan las autoridades, porque a veces no se trabaja con bienestar familiar, pero el embarazo en adolescentes se trabaja como una situación que debe desarrollarse con un protocolo específico y se trabaja con las autoridades pertinentes y con la familia. Listo. La diferencia entre macro, meso y microcurrículo está en las lecciones que les di, pero le voy a dar un resumen de un minuto. El macrocurrículo está configurado por la filosofía institucional, por las políticas nacionales, por las políticas internacionales de educación. El mesocurrículo busca bajar eso a tierra a través de la propuesta pedagógica, la propuesta convivencial, y ahí se definen todos los procesos específicos como el modelo, el enfoque, el sistema de evaluación, el manual de convivencia, etcétera, etcétera. Y el microcurrículo es la manera como usted baja estos procesos ya en el aula o en el patio escolar, cómo dan las clases a partir del mesocurrículo, cómo se trabaja la convivencia escolar, etcétera. Listo. Desde el área de matemáticas en primaria, deme ejemplos de cómo abordar el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Bueno, yo le pondría el del supermercado. Me parece chévere el aprendizaje basado en proyectos que monten un supermercado escolar, una tienda escolar. Uno de problemas sería que tú te inventaras un problema de algo que ocurre en una tienda para que ellos puedan analizar el caso y digan, venga, el señor está robándole a los clientes 10 pesos porque el producto no vale eso, vale tanto. Entonces tú en el aprendizaje basado en proyectos, que diseñen una tienda en el salón y que vendan y compren productos y que miren las cuentas. Y el aprendizaje basado en problemas, que les traigas problemas elaborados, estratégicamente diseñados para que ellos los puedan resolver utilizando las matemáticas, pero que ya sabes tú a partir de qué, de ese análisis de ese problema, qué deben hacer los chicos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y ese es un ejemplo que puedes utilizar. Em, David, no sé aclarar qué, y además me tocaría que me dijeras qué pasa en la pregunta 8 y 31 del test de primaria. No tengo idea cuáles son, porque se me hace scramble cuando llegan a la plataforma, o sea, ellas se cambian. Entonces traten de, cuando hacer la pregunta, de decirme como me dijo una profe, vean, la pregunta tal, tengo esta duda con relación al DUA. Entonces ya yo tengo más claro, o con relación al tipo de situaciones 1, 2 y 3 para la próxima, porque ya vamos cerrando. ¿Qué quiere decir que un estudiante es acomodador? Bueno, acuérdate que de acuerdo con la teoría de Kolb, existen, Kolb habla de los estudiantes asimiladores, los estudiantes acomodadores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estudiantes acomodadores, son personas que son prácticas, que son orientadas a la acción, más que los asimiladores que son reflexivos, que son orientados a reflexionar, a pensar antes de actuar. En cambio, el acomodador es práctico, es orientado a la acción, aprende mejor haciendo. El asimilador aprende mejor reflexionando. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Listo. Un enfoque estandarizado es un enfoque que trabaja a todos los estudiantes por igual. Y un ecosistema de aprendizaje híbrido es que permite generar acciones a partir de los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. O sea que precisamente da actividades para acomodadores, da actividades para asimiladores, eso es. Eh, Acoso escolar tipo 3. Acoso escolar, ojo, puede ser 2 o 3, depende. Si el acoso ya tiene un crimen, por ejemplo, si el acosador ya lo que hizo fue romperle la maleta, dañarle los libros y hacer un daño en los bienes de la persona, eso ya se tipifica como un delito. Sería 3. Si no hay tipificación de delito, sería 2.
Hago la última pregunta. Mi querida profe, las competencias que fortalecen la gestión académica del docente, de acuerdo con el manual de funciones, que es lo que usted me dice allí, de acuerdo con el manual de funciones, las competencias que trabajan la parte académica del docente, eso es lo que se está preguntando allí, esas funciones o esas competencias que tienen que ver con el cargo del docente de aula a nivel académico, tiene que tenerlas en cuenta, están en el manual de funciones, resolución 003842 del año 2022 y son efectivamente el dominio curricular y de contenidos de las áreas de conocimiento, la planeación y organización, las competencias pedagógicas y didácticas y la evaluación del aprendizaje. Ahí está la respuesta para que la tenga en cuenta. Eh, cuando el niño sin querer golpea el maxilar de su compañera, sin querer, ahí hay que analizar, porque no, entonces no sería una falta, sería un accidente. Entonces, comité de convivencia analiza la situación. Si se determina que fue de aposta, pues se trabaja situación tipo 2 porque hubo daño físico, aunque no reiterativo, pero hubo daño físico. Si se comprueba que fue un accidente, no se hace nada, pues no se hace nada porque el pobre niño qué culpa tiene. Alejandro, esta pregunta. Sí, el de inteligencia artificial, el decreto 1263 es para tecnologías de la comunicación y la información. Ahí va a encontrar la inteligencia artificial y en la guía de orientaciones va a encontrar el proceso. Bueno, contesto la última pregunta. Efectivamente, hasta donde dije, queridos docentes, ya no recibiré más preguntas por la sesión de hoy. Gracias por su participación. Y dice acá que si yo puedo retomar el simulacro donde lo dejé. Eh, Tú lo puedes hacer más bien varias veces, lo puedes hacer varias veces. Entonces, eso es importante, que los simulacros los puedes hacer varias veces, no que los retomes donde lo dejaste, sino que lo puedes hacer varias veces. Ahora, los videos que no están disponibles en Hotmart, mañana va a haber una sesión de soporte técnico a las 9 y otra a las 3 de la tarde. Revisen sus correos, ¿les parece bien? Para que estén pendientes porque esa parte es de las sesiones técnicas. Lo siento pues mucho por los profes que me hicieron las preguntas después, pero realmente debo desconectarme en este momento porque tenemos otra sesión con los queridos coordinadores y pues creo que la mayor, me quedaron pendientes como 4 preguntas nomás, pero ya no alcanzo. Entonces les agradezco mucho su atención. La idea es que yo les pido que asertivamente para estas sesiones en vivo ustedes puedan revisar bien los videos y traten de hacer preguntas que no estén en los videos. Yo entiendo que hay unos que entraron ayer, de pronto, bueno, es por eso, entonces pues no hay lío, yo se los aclaro. Pero, por ejemplo, hoy hubo preguntas que la gente no leyó las netiquetas. Y una netiqueta es que no me repitan la pregunta que ya hizo un compañero. Y ahí fue donde nos demoramos. Entonces, por eso, para poder contestar a todas las preguntas, hagan preguntas novedosas, de que no las haya dicho un compañero arriba en el chat. O sea, usted antes de pegar su pregunta, mire a ver si alguien no la hizo arriba y verá que le va a quedar muy bien. Entonces, mis queridos maestros y maestras, cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión de preguntas y respuestas. Un abrazo y feliz día para todos.